a visitarla aquí, a su hogar. Hace muy poquito estuvo festejando un nuevo cumpleaños. Sí, Pero, el sábado. así es, pero nosotros queremos un poco reconstruir lo que ha sido su vida aquí, con muchos años, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Así que vamos a comenzar recordando dónde nació y cuándo llegó a la Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, en el año 1927 llegamos a la Argentina. Ahora, no le puedo decir exactamente el día, ¿no? Pero sí, el 13 de febrero desembarcamos en Monte Carlo. Sí, el Paraná estaba alto, alto, sucio. Hoy todavía me acuerdo de eso. Mire que tenía 6 años. Sí, ¿Y por qué eligieron Monte Carlo? no sé. Creo que por la propaganda de Schwelm. Sí. Y él después, cuando se dieron cuenta que papá traía bastante dinero, querían llevarlo a El Dorado, porque ellos hicieron las cosas. Los pobres iban a Monte Carlo y los más ricos venían a El Dorado. Pero era así, ¿eh? Mi marido me lo confirmó después. Sí, era así realmente. ¿Y qué pasó entonces luego de llegar acá a Misiones? Y trabajamos en la chacra. Para mis padres era algo, ¿sabe? Algo así, porque papá era fabricante de chancletas de madera, ¿sabes? Que se usan en Europa en los establos, sí, sí. Y entonces para ellos era un vuelco, sí, no, no. Acá tenían que trabajar en la chacra, ¿no? Y había que ver cómo se arreglaban, sí, sí, sí. ¿Y qué recuerda de aquel tiempo? ¿Qué recuerda de ese comienzo de vida nueva acá en Misiones? Mucho trabajo. De chiquitos ya teníamos que trabajar. Ya, porque o había que cargar la leña, o había que hacer esto, había que hacer aquello, todo siempre cositas chicas, pero había que hacerlas. Sí. Y los animales había que atender, porque todo el mundo tenía sus vacas, sus cerdos, gallinas, por supuesto, ¿no? Me acuerdo, mamá en un tiempito tenía 300 gallinas. Sí, sí. Y bueno, trabajo, y sin trabajo no hay nada. Hay que trabajar. Es lo único que mantiene a este mundo. Sí, me parece a mí. Sí. Y cómo eran los días en la chacra, los días cuando usted era una niña, con sus hermanos? ¿Cómo Bueno, compartían? y bueno, jugábamos también, por supuesto, ¿no? Por supuesto que también jugábamos, ¿no? Pero generalmente había que hacer algo, algún trabajito siempre nos tenían reservado. Sí, sí. Y los viejos también. Y era para los viejos era muy difícil el principio, porque ellos estaban acostumbrados a pagar todo inmediatamente, ¿sabe? Había que pagar enseguida. Y cuando se dieron cuenta no tenían más dinero. Y después había que arreglarse. Sí. ¿Cuál era la actividad más importante a la que se dedicaban sus padres? Mire, plantar tabaco al principio y después tenían naranjales. Sí, bastante lindos naranjales ¿En tenían. qué lugar? ¿Usted conoce el cementerio de Monte Carlo? Bueno, más o menos 200 metros para abajo, donde hay una villa ahora. ¿Sí? Bueno, esa era la chacra de mis padres. Sí. Bueno, y luego se mudan acá, a la ciudad del Dorado. No, mis padres quedaron siempre. Ellos allá quedaron y allá murieron. Ahora, mis hermanos sí se fueron todos a Paranaí o Alcázar. como- sí, ellos tenían allá sus chacras. ¿Y qué recuerda la época donde tenía que comenzar con la escuela? ¿Qué Teníamos que pasaba en ese momento? caminar 5 kilómetros a la escuela los primeros tiempos. Después sí, ya era más cerca cuando compraron esa otra chacra, ¿no? Esa la compraron porque la gente no tenía enseguida todo el dinero para darnos y entonces nos quedamos otra vez. Y menos mal porque era terrible. A mí, yo conocí una señora que era de allá, del mismo lugar de nosotros, en Mendoza, sí, en Mendoza la conocí, y me dijo, era terrible, teníamos que disparar de noche con nuestros chicos en brazos.
de los rusos, ¿no? Y trataban de llegar donde estaban los americanos o los ingleses, ¿sabes? Bueno, otra cosa no sé de eso, solo eso que era terrible, ¿no? Sí. Bueno, pero se levantaron otra vez, se levantaron otra. ¿Y por qué? Porque son trabajadores los alemanes. Todos los polacos también, ¿eh? Los polacos, el italiano, son toda gente muy trabajadora. El que no es tan trabajador es el inglés. No porque le tengo bronca. Sí. No, el inglés es más para como mandar, ¿sabes? Mandar. De repuestos, de capataz, de eso. Sí, bueno, ¿qué otra cosa le voy a decir? ¿Cómo eran por allí los días que se compartían con amigos, con compañeros de la escuela? ¿Cómo se divertían en ese tiempo? Mire, si teníamos suerte, cada 3 meses había una fiestita, un bailecito, algo. Pero generalmente se hacían en las casas de las familias. Sí. Tenía alguien cumpleaños, bueno, allá se iban. Y todo de día, nada de noche, porque de noche había que dormir, al otro día había que trabajar. Sí. Era era lindo. Yo también me acuerdo un poco todavía de eso, sí. Me acuerdo cuando mi hermana cumplió 17, 18 años, algo así. También hicieron una fiestita, se bailó un poquito, se hizo traes el kuchen con café, ¿no? Porque otra cosa no había en aquel entonces, no alcanzaba el dinero para comprar cerveza. Y sí, ¿Y con la ropa? ¿Tejían la ropa? ¿Cómo se vestían en esa época? mamá tenía que cosernos la ropa. Lo primero que ella hizo acá era comprar una máquina de coser. ¿Eh? Porque éramos 5 hermanos y después vinieron 3 más argentinos. Sí, sí, ahora estamos dos todavía, de todo el montón somos 2 que quedamos. Oma, ¿y hasta qué edad vivió usted allí? Hasta los 17 años. Después vine con una enfermera a El Dorado, al sanatorio, en aquel entonces ni sé cómo, no tenía nombre, no, sanatorio le decían, no, simplemente. El doctor Ogara y Doglio. Eso eran uno de los primeros médicos que habían acá. Antes estaba el alemán Zischank, ese atendía también. Pero él, una vez que vinieron médicos argentinos con sus títulos, él tenía que dejar, ¿no? Sí. Y sí, así, no, bueno, era como los vecinos, charlatanerías había en todos los lados, como hoy todavía. Sí. Sí. Pero en general yo diría más lindo que hoy. En Monte Carlo siempre eran muy unidos, muy unidos. Los montecarlenses son muy unidos. ¿Eh? Hay que dejarle, sí. No porque soy montecarlense. Sí. Bueno, ¿y en qué momento usted se radica en la ciudad del Dorado? En el año 37. Sí, en el año, sí, justo yo tengo 17 años, claro. Sí, en el año 37, sí. ¿Y en qué lugar? En el 4, usted conoce el Lobe, ¿no? Ahí, bueno, un poquito más para abajo, así, después hay un camino que viene así, luego está acá. Luego está acá y acá estaba el sanatorio, más o menos, digamos acá, ¿no? Sí, y ahí estuve con la enfermera, ella me trajo una enfermera, la señora Geck. Sí, ¿Y qué hacía usted en ese tiempo? y yo era empleada doméstica, digamos, ¿no? Pero después la atendí todo, le ayudaba al doctor los enfermos, le limpiaba los instrumentos, de todo lo que había que hacer, ¿no? Sí. ¿Y viajaba a ver a su familia los fines de semana? ¿Cómo se veían? De vez en cuando, sí, de vez en cuando no, porque en aquel entonces había que ir en barco, no había camino, no había camino todavía. Sí, había que ir en barco, sí, entonces era un poco más complicado. ¿Y cómo era el Dorado en esa época? ¿Qué recuerda? Bueno, una casita acá, otra allá, otra más allá, otra más... Usted no se imagina lo que era del kilómetro, o digamos del puerto Pinares. Sí, yo bajé del puerto Pinares, sí.
Ahí en primer lugar estaba solamente algo de la cooperativa, que de eso no me acuerdo mucho, ¿no? Y estaba un hotel allá también, pero ese después lo sacaron allá porque ya no... Una vez que hicieron el camino, la ruta 12, ahí ese ya era muy... Ya nadie bajaba del puerto de Pinares, sí. Y sí, y bueno, y ya le digo, monte, casi todo era monte. Acá, esto acá. Cuando yo me junté con mi marido, porque estábamos 37 años sin casarnos y después 3 años casados, sí. Y bueno, eso era todo un monte acá. O sea, había uno que otro yerbal por ahí, pero nada más, nada más. Sí. Y igual el camino, la ruta, la San Martín, lo mismo. Acá un montecito, allá una casita, acá una casita, nada más. ¿Y a quién recuerda de esa época? ¿Con quién pudo establecer alguna amistad, alguna relación? ¿Recuerda? A ver, allá no, ahí en el 4 sí estaba una amiga mía que también vino, que se casó acá también. Con esa de vez en cuando nos veíamos, ¿no? Porque yo tenía que trabajar y ella tenía su familia. Sí, sí, así era. Y bueno, ¿Era dura la vida para una joven como usted ahí? a mí me gustó. A mí, yo estaba conforme, yo siempre estaba contenta. Yo, siempre, ya vi, seguro por eso quedaste tan vieja, dice, pues siempre estás contenta. Sí. Bueno, ¿y qué pasó con el amor después? Porque ya fue creciendo y ¿qué pasó? Y bueno, tuvimos 9 hijos, ¿qué más le voy a Pero contar? cuénteme primero cómo se conoció con su... A ver, ¿dónde lo conocí? En el sanatorio. Sí, él no sé qué se había lastimado, porque él en aquel entonces atendía la balsa del Piraimini. Se lastimó y tuvo que ir al médico, ahí lo conocí, pero después no nos vimos un año entero, no nos vimos más. Y después lo volví a conocer otra vez y ahí ya enseguida ya llegó la, no sé si él, me imagino que hace ser amor. Sí. Y sí, bueno, y en el Piraimini vivíamos todo ese tiempo. 40 años viví con él allá. Sí. No sé, ¿ustedes conocen el Piraí? Sí. Sí, hoy ya no hay más nada allá. Sí, en aquel entonces una casa más o menos regular, no muy linda, pero Y comenzaron a llegar los hijos. sí, sí, llegaron ¿Cuántos? 9, 9, sí, 9. Pero ¿sabe? ¿Cómo le voy a decir? En 25 años. Sí, sí, siempre había después un tiempito que no había otra vez, después había otra vez. Sí. Y así, sí. Sí, dentro de 25 años, yo me acuerdo que mi hija ya tenía, sí, ella ya estaba casada cuando nació la última, Minky, que tiene hoy 47 años. El mismo día que yo, también festejamos juntos, sí. Bueno, y una vez en el lugar que vivían, donde conformaron la familia, ¿cómo era la vida ahí? Como en cualquier lado, digo yo, porque había que trabajar. Nosotros teníamos un bar en aquel entonces y mi marido, no había camino entre Victoria y había que venir en barco, ¿sabes? Entonces el camino llegó a unos, más o menos 1 kilómetro. Abrió el camino después hasta allá y hacía pasar la gente con la canoa, ¿sabes? Entonces en vez de venir por el Paraná, venían por ahí y mi marido tenía auto y los llevaba a donde tenían que ir, porque en Victoria no había bancos, no había médicos, no había nada, ¿no? Sí. Y eso hacía mi marido, entonces de esa forma él se ganaba porque primero el papá le mandó un aserradero a él, pero no sé cómo ese lo fundió enseguida. Era joven y era atorrante también, él mismo lo decía. Él mismo lo decía, sí. ¿Cómo era el carácter de él? ¿Cómo le voy a decir? Dentro de todo era bueno, ¿sabe? Solo que era muy autoritario.
autoritario. Y era austríaco, él era austríaco, sí. Sí, muy es lo que él decía, solo eso valía. Sí. Bueno, ¿y tuvieron la oportunidad de hacer algún viaje, de recorrer algunos lugares, viajar a Europa? No, nunca. No, yo no volví más a mi patria, nunca más. Y mi marido tampoco. Yo le rogué, todavía teníamos los chicos todavía chicos, le dije, anda, hay dinero, anda, le dije, anda, ve a tu madre, le dije. No, yo no sé si por miedo o porque parece que no le gusta en aquel entonces todavía no había aviones como hoy. Hoy es fácil, hoy usted se sienta en el avión y en pocas horas está allá. Sí. Sí. ¿Y qué noticias tuvo de la Segunda Guerra? ¿Recibían información? ¿Ustedes tenían familia aún en Europa? Mi marido, la madre de él todavía. Nosotros le mandábamos paquetes a ella, alimentos, cosas así. Y una hermana tenía allá también. ¿Y usted? Nosotros teníamos, pero yo no sé si mamá se dio con ellos o no. Yo no. Una vez que yo estuve acá y ellos allá en Monte Carlo. No nos veíamos de tanto en tanto, sí, pero jamás hablamos de la familia, jamás. Parece que mamá se fue de allá y cortó. Sí. Bueno, y vio crecer al lado, usted. Sí. Bueno, ¿qué cosas recuerda de ese crecimiento? ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención de la modernización del Dorado? Para decirle la verdad, que yo hoy, cuando voy a El Dorado, no puedo creer lo que es. Sí. Y así iba cada vez más. A veces vamos a los ¿cómo se dice? A los caminos de... No puedo creer lo que hoy es El Dorado. No puedo creer. Pues yo salía poco. Cuando usted tiene muchos hijos, usted no sale. ¿No? Usted tiene que cuidar a los hijos. Sí. Sí, pero usted conoce donde hay el salón grande ese. Bueno, ese era ahí cerca lo único que había. Ese salón grande y al lado tenían un bar ellos. Y después sí, más atrás, pero eso ya era más tarde, eso ya era 10 años, 11 años más tarde que Walter hizo su casa allá arriba creo que en no, la Paraguay, no, Paraguay digo, la, ya me olvido. No importa. Bueno, ellos tenían una chacra de 10 hectáreas, de una punta a la otra, de un camino de la San Martín hasta la otra calle allá. Ahora, ¿qué hicieron con todo? Yo tampoco no sé, no tengo idea hoy. ¿Usted fue a vivir al centro del Dorado alguna vez o nunca vivió allí? Justamente yo estuve empleada con la mamá de Walter Eibel un tiempito, ahí después los maridos de ahí, sí. Y bueno, y ya les digo, había poco, lo que el Lojer, hoy todo eso allá, eso había unos ranchitos, ahí unas casitas, y después no había nada, después otra vez alguna casita y así, todo el camino, la picada, sí, o la San Martín, vamos a decir. ¿Y hoy cuando la recorre, cuando va por la avenida? No puedo creer lo que veo, no puedo creer lo que veo, sí. Porque ver una casa de un piso más, eso era algo increíble en aquel entonces. En Monte Carlo sí había. Yo no sé si usted conoce, antes que uno baja al arroyo Bonito, ahí arriba hay pues una casa de 2 pisos. Esa hizo el viejo Botner todavía. Imagínese, cuando yo era chica se hizo esa casa. ¿Sí? Sí. Bueno. Eso sí, ellos tenían allá de 2 pisos. El vecino al lado también tenía una. Creo que todavía hay unas más allá. Sí. No, yo me acostumbré después acá, ¿sabes? Me iba a Monte Carlo a visitar a mis padres y volvía otra vez. Así que yo de Monte Carlo, para mí, aunque todas mis cuñadas, todos son de Monte Carlo. Sí. ¿Qué cosas imaginaba cuando era joven? ¿Con qué cosas se ilusionaba, soñaba? ¿Qué le voy a decir?
que había que trabajar. Eso nos inculcaban todos los días los viejos, que para vivir hay que trabajar. Sí, sí, y así lo hacíamos. También allá con mi esposo, también teníamos una chacra en Victoria después y también naranjales teníamos ahí. Siempre mucho trabajo. Bueno, yo no, aparte de la casa yo otra cosa no hacía, Bueno, ¿no? 9 hijos. 9 hijos, sí, eso había que atender también, sí. Y entre ellos estaba el padre de él. Sí. Sí. Y bueno, a ver, los sábados y domingos siempre había mucha gente. Siempre cuando no llovía había mucha gente del Piraí, porque era el único lugar de acceso al arroyo en aquel entonces. Sí. Sí. Sí, sí, así que ya les digo, no veía mucha gente, no salía mucho, pero veía a mucha gente, porque venían a mi casa, ¿no? al balneario. Sí. Un lugar hermoso. Era muy lindo, sí, sí. Pero claro, ahora está abandonado. Ese lugar es ahora de mi nieto Joselo, el que está casado, no sé si lo conoce, la hija de Gruber, la Maura. Con la Maura Gruber está casado, sí. A él le transferí para que quede de Fauber, en la familia, sí, porque todos los varones tienen, aparte de ellos, todos son mujeres, tienen sí, ellos son, 4 hermanos son ustedes, ¿no? No, varones, digo, varones. Está Joselo, vos y Chabón, 3. 3, sí, sí. Pero son Marek. Se llaman Marek, ¿no? José no, el único José Fauber se llamaba igual que el abuelo, el Opa. José. Ah, sí, sí, el Pepe. Y Sí. José lo también. Creo que José también es José, no sé, nosotros le decimos José, así que nunca me interesé cómo se llamaba más. Bueno, y después un capítulo, me imagino, importante en su vida, la llegada de los primeros nietos. Y claro, la primer nieta tiene la señora Kunzi, que vive en Victoria. Ella estaba allá también el sábado, sí. Sí, ella tuvo un varón y una nena. Y la señora Kilian tenía una nena. Sí. Sí, y después, sí tenía 5, pero con 2 mujeres, con una que antes de la mamá que se separa, pues con la mamá de él tenía 3, una nena y 2 varones. Y con la otra tenía un varón y una nena, sí. Sí. ¿Cuántos nietos tiene? Que recuerde. 21. 21 nietos y 27 bisnietos. Sí. ¿Y vienen aquí a visitarla? A veces nos juntamos, sí. No muy, ¿sabes? Porque todo es un poco retirado, ¿sabes? Tataranietos tengo 2. El de Loli, el de la hija de Loli y el del hijo de él. El muchacho es... José Noller. No, sí, pero él es contador en el banco Macro. El muchacho es contador en el banco Macro, ¿sabe? Y tuvo suerte enseguida, él hizo ¿cómo se dice? La pasantía ya. Y ya también, ya quedó también, sí. Menos mal. Bueno. Sí. ¿Cómo ve hoy el tema del trabajo, las preocupaciones de las familias? ¿Qué piensa de la realidad de la vida actual? Mire, yo pienso que no puede seguir así. Pues no puede ser de que le den tanto dinero y no hagan nada por ese dinero. Algo tienen que hacer, a mi entender. Pues yo toda mi vida tuve que trabajar. A mi entender, todos tienen que hacer algo. Si reciben dinero, hacer algo por el dinero. Porque a nosotros jamás nadie nos dio nada, jamás. Siempre tuvimos que trabajar. Y también estamos. Tengo 90 años hoy. Todavía estoy. No, esa es una cosa que a mí no me gusta mucho. Está bien, entiendo que la gente necesita,
Pero imagínense, fueron, no sé dónde estaban, estaban pidiendo plan de trabajo, ¿sabes? El plan ese está. Sí. Y fue un muchacho y necesitaba 20 trabajadores, no sé para qué trabajo. ¡Lo corrieron! Los mismos trabajadores lo corrieron. Sí, yo me fui, dijo él, yo me fui porque no iba a pasar. Así que solamente quieren el plan de trabajo, no quieren trabajar. Sí, no digo todos, no son todos, no hay que meter todo en la misma bolsa, no son todos, ¿sí? Pero me están poniendo en mal agradecido, para mí, no sé, otros piensan de otra forma. ¿Y qué mensaje le daría, bueno, a la gente que nos está mirando, a los jóvenes sobre todo, Omar, después de tanto tiempo de sacrificio, de esfuerzo? ¿Cuál sería el mensaje? Que estudien si pueden estudiar, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar, nosotros no teníamos, pero leo, escribo y hablo el alemán, y en castellano tampoco hago errores, así que solamente tengo primaria, nada más, ¿no? Y el que puede que estudie, el que puede estudiar, que estudie. Y por supuesto, el que no tiene, el que no puede, porque hay gente que no le da para estudiar mucho, pero entonces que busque un oficio, que sea albañil, ojalatero, cualquier, pero un oficio para poder mantenerse, porque de nada no viene nada. Hay a veces sí, pero muy raro, muy raro, sí, sí. No hay de qué, nada que. Muchas gracias a ustedes, a ustedes.